La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Después de leer la nota que estaba dentro de la cabeza cercenada de Gloria, don Ramón salió muy desesperado en busca de ayuda. Muy asustada, la Chilindrina se despertó ante el ruido. Al salir de su cuarto, pudo ver la tétrica escena dejándola muy afectada. Por otro lado, doña Florinda salió ante los gritos de ayuda. Pudo observar a un horrorizado don Ramón, quien muy desesperado le contó todo lo que había presenciado. Con mucho temor, doña Florinda no perdió más tiempo y se dirigió rápidamente hacia su casa para llamar a la policía. El crimen fue todo un misterio por la retorcida forma en la que habían acabado con Gloria. Sin embargo, la nota que le habían dejado fue clave para don Ramón. Sin ninguna duda, la principal sospechosa para él era doña Clotilde. Ella era la única que le decía Monchito. La policía tomó sus declaraciones y procedieron con la búsqueda de la desaparecida doña Clotilde, quien ya llevaba tiempo sin que nadie sepa de ella. La tensión en la vecindad estaba latente por la inquietante nota que habían dejado. Sabían que en cualquier momento la ex inquilina del departamento 71 podría llegar, pero había una enorme interrogante. Nadie sabía cuáles serían sus intenciones, así que con el compromiso de los policías, ellos prometieron que resguardarían el lugar y que no teman por nada. Con la tranquilidad a medias, los vecinos trataron de continuar con sus quehaceres de manera cotidiana. Al pasar los días, notaron que el resguardo policial duró solamente una semana. Ellos alegaban que al no contar con ninguna presencia sospechosa, era en vano perder tiempo en ese lugar. La única alternativa que les facilitaron fue que ante cualquier llamado de emergencia, ellos mandarían una patrulla al instante. Sin otra opción, los vecinos decidieron vigilar ante cualquier aparición sorpresiva que les pueda dar doña Clotilde. Los días pasaron y no hubo rastro alguno de la implicada, así que poco a poco iban perdiendo la costumbre de las rondas de vigilancia. Sin embargo, para doña Clotilde nada se le había olvidado. Ella aún recordaba la forma en que todos le dieron la espalda cuando más lo necesitaba. Sobre todo don Ramón, sabía que el origen de su desgracia comenzó con él y su obsesión porque la acepte como algo más que solo una amistad. La noche llegó y don Ramón pudo retomar sus ganas de salir adelante, así que consiguiendo trabajo de carnicero, le prometió a su hija que recuperaría muchas de las cosas que había vendido, con la Chilindrina dándole siempre la bendición para que regrese sano y salvo. Se ve como día a día, don Ramón salía de casa muy temprano para trabajar y cubrir horas extras. La Chilindrina, sin saber qué hacer tanto tiempo sola, decidió jugar cada día con el chavo. Sabía que estando con él, el tiempo pasaría mucho más rápido, así que yendo hacia su barril cada día le proponía jugar a diferentes cosas. Pero aquella tarde ambos fueron hacia la casa de Kiko, pero al estar bañándose, doña Florinda le dijo que saldría dentro de algunos minutos. Ambos decidieron jugar mientras lo esperaban. Al pasar media hora, ambos empezaron a sentir como si alguien los observara. Muy asustados empezaban a mirar por todos lados, notando que no había nadie más en el lugar. Muy intrigados decidieron meterse a la casa de la Chilindrina. Desde el otro patio, se puede ver como una desquiciada doña Clotilde había estado observándolos con un filoso cuchillo entre sus manos. Después de varios minutos, Kiko salió muy feliz a la espera de encontrarse con sus amigos. Lastimosamente, al observar el patio vio que no había nadie. Creyendo que se habían ido al otro patio, decidió buscarlos hacia allá. Al llegar, vio que no había rastro de ninguno, así que cuando intentaba regresar hacia su casa, escuchó una ligera voz que lo llamaba. Kiko, muy confundido, empezó a preguntar por el nombre de la Chilindrina. Creía que esa era su voz. El llamado seguía siendo en voz baja, así que era imposible para Kiko identificar quién era. Al notar que el sonido venía desde la fuente, Kiko empezó a inclinarse, acercándose cada vez más. Repentinamente, desde el interior de la fuente sale doña Clotilde con el filoso cuchillo. La reacción de Kiko fue tardía. El filoso objeto ya había sido incrustado en su cuello. Kiko cayó hacia la fuente haciendo que el agua sea teñida de rojo. En el agua doña Clotilde iba cortando múltiples trozos de piel que rápidamente iban siendo metidos hacia una enorme bolsa. Con el cadáver de Kiko expuesto de huesos, se ve como doña Clotilde se va corriendo hacia la calle como si fuera un animal salvaje. Tras pasar varias horas, doña Florinda salió de su casa muy preocupada porque Kiko aún no regresaba. Viendo que no había nadie en el patio, decidió asomarse hacia el segundo ambiente.
Al ver que no había rastro alguno de ningún niño, decidió ir hacia la casa de don Ramón. Al tocar, la Chilindrina y el Chavo salieron preguntando qué se le ofrecía. Doña Florinda preguntó por su hijo, ambos dijeron que estuvieron en su casa en todo momento y Kiko nunca llegó. Doña Florinda con más preocupación salió corriendo hacia la calle en busca de su hijo que no aparecía. El Chavo y la Chilindrina salieron detrás de ella con la preocupación de que la presencia que habían sentido se haya manifestado en realidad y se lo haya llevado, así que revisando por toda la vecindad, ambos llegaron al segundo patio encontrando algo peculiar en el pozo que ahora lucía de color rojo. Al ver que el color se extendía por el muro, el Chavo metió su mano viendo cómo empezaba a elevarse el cuerpo cadavérico de Kiko. Ambos llenos de pánico empezaron a gritar corriendo en busca de doña Florinda. Al encontrarla le dieron la lamentable noticia. Doña Florinda no podía creer lo que le decían, así que corriendo hasta la vecindad pudo confirmar lo que se negaba a creer: su hijo yacía sin vida entre la rojiza agua del pozo, cargando el cuerpo entre sus brazos. Doña Florinda juró que llegaría hasta el final para dar con el responsable que hizo esa atrocidad con su amado hijo. La policía llegó al lugar levantando el cuerpo. Lastimosamente para ellos fue imposible dar con el responsable por la contaminación de huellas dadas en el lugar de los hechos. Doña Florinda, harta de toda esa situación, se negó a recibir más ayuda de parte de las autoridades. Ella misma se encargaría de dar con el autor del crimen. Al anochecer, don Ramón pudo tener conocimiento del terrible crimen que había pasado en la vecindad. Al saber que el cuerpo de Kiko había sido despellejado, para él no había más sospecha. Sabía que la mente detrás de los dos crímenes era doña Clotilde. Su carta era más que evidente para dar con ella. La Chilindrina tenía dudas, pero al ver la firmeza con la que hablaba su padre, ella le dijo que debían de hablar con doña Florinda y avisarle de lo que para ellos era un hecho. Tras llegar a su casa y escuchar las versiones y evidencias que habían llevado, doña Florinda no podía creer que alguien que había compartido tanto tiempo con ellos, les esté haciendo algo así. Ambos trataban de consolarla pero no había paz en ella, solamente quería vengar a su hijo, así que agarrando un cuchillo, salió prometiendo que no regresaría hasta llegar con la cabeza de la responsable que arrebató la felicidad de su vida. Sin poder ser detenida por padre e hija, se ve como doña Florinda se va entre la oscura y solitaria calle. Doña Florinda con cuchillo en mano, caminaba gritando el nombre de doña Clotilde. En todo momento decía que la esperaba y que estaba dispuesta a terminar con esto. Sus gritos llenos de dolor y cólera eran ignorados sin recibir respuesta alguna, pero para ella la venganza podía más, así que empezó a caminar varios kilómetros, sin importarle la hora ni las amenazas que podría encontrar de madrugada. Con doña Florinda buscando cada callejón, se puede ver cómo la noche iba terminando. Los días pasaron y en la vecindad no supieron más de doña Florinda. Don Ramón y la Chilindrina decidieron invocar al profesor Girafales para saber si él sabía algo sobre el paradero de la mamá de Kiko. El profesor, muy preocupado, dijo que no sabía nada de ella desde ya hace varios días. Con el dolor y la angustia siendo cada vez más fuerte, el señor Barriga lamentó la situación, pero al ver que ese departamento iba siendo ocupado por sus cosas y ya no había nadie viviendo ahí, ordenó a desalojar todas las pertenencias de Kiko y su mamá. Con el profesor y don Ramón oponiéndose a esa decisión, no pudieron hacer nada más que observar cómo la frialdad del señor Barriga ganó ante esa delicada situación, poniendo el anuncio de que ahora habían 2 departamentos en alquiler. Se ve como el señor Barriga se va muy feliz dejando el departamento vacío. Don Ramón, la Chilindrina, el Chavo y el profesor Girafales estaban muy preocupados por el momento que estaban atravesando. No sabían por cuánto tiempo más podrían vivir en esa situación de incertidumbre. Tenían el temor de cerrar los ojos y que frente a ellos aparezca doña Clotilde. La noche avanzaba y el profesor Girafales ya debía marcharse, así que antes de irse les dijo que los 3 no se separen y aseguren bien sus ventanas y puertas, porque nadie estaba a salvo con esa demente suelta. Don Ramón dijo que él había traído carne de su trabajo y que eso les serviría para estar sin salir por al menos una semana, así que de eso no debía preocuparse. El profesor abrió la puerta despidiéndose de los 3. Al verse del otro lado, pueden observar que estaba doña Clotilde con un filoso cuchillo entre sus manos. Sin tiempo a que puedan reaccionar, el filoso objeto fue clavado en el cuello del profesor, metiendo el cuerpo convulsionando hacia la casa. Doña Clotilde cerró la puerta y le dijo a don Ramón que regresó para cumplir su promesa. Con ella ahí, nunca más le faltaría comida. Don Ramón retrocedía lleno de pánico mientras abrazaba a su hija y al Chavo. Doña Clotilde, sacando el cuchillo del cuello del profesor, empezó a señalar hacia la bolsa de carne que había llevado don Ramón, ordenándole que lo abra. Se puede ver como don Ramón fue
con mucho miedo hacia la bolsa, con doña Clotilde diciéndole que ese era su primer regalo. Se puede ver como don Ramón abre la bolsa y con mucho terror empezó a gritar. La Chilindrina temblando le preguntó qué era lo que había adentro. Don Ramón tartamudeaba sin poder hablar. Al arrojar al suelo lo que había en su interior, todos vieron que era